ya estuvimos viendo, la última clase terminamos de ver todos esos músculos más importantes que se encargaban de vincular el miembro con el tronco, ¿sí? Que son los músculos extrínsecos, que son los que conectan los miembros con el tronco, donde vimos que la mayoría se van a estar fijando la escápula y el húmero. Algunos, como pasa en el caballo, pueden llegar hasta el radio, los pectorales. Y ahora lo que vamos a estar tratando de explicar y que, bueno, todo el mundo trata de agarrar una idea, son los músculos intrínsecos. Ahí está el título. Esto es una presentación donde tiene muchas imágenes de disecciones que hasta que uno no lo ve personalmente cuesta entenderlos, los músculos, porque están todos muy cerquitas, muy pegados uno con otro, más allá que tienen funciones diferentes, hay lugares, regiones donde están todos los músculos muy pegaditos unos con otros, y si uno no hace una disección de esto, es muy difícil de entender por qué funcionan de tal manera o por qué funcionan de otra. Entonces, los músculos propios o músculos intrínsecos son los que se encargan de mover los distintos segmentos del miembro torácico. Es decir, van a actuar en la articulación del hombro, por eso están acá, en este listado, músculos de la articulación que actúan en el hombro, músculos que van a actuar en el codo, músculos que van a actuar en el carpo, o sea, en el comienzo de la mano. Bueno, acá me faltaría la imagen para poder seguir, pero tenemos músculos que actúan también en el dedo o los dedos, dependiendo cada especie. Esto puntualmente es de caballo. Después, cuando lleguemos a algunos lugares donde haya que diferenciar alguna cosita con los carnívoros, lo vamos a mencionar, pero en general, la mayor cantidad, ya lo van a ver y lo van a escuchar mañana, la mayor casuística de problemas del aparato locomotor sigue estando en estos animales que tienen alguna finalidad deportiva, que se usan para alguna disciplina o para trabajo o demás. Entonces, ¿por qué se llaman músculos intrínsecos? Porque se encargan de mover, ¿no es cierto?, las articulaciones propias del miembro. En los músculos extrínsecos, que venían de distintos lugares, venían de distintas regiones y se terminaban uniendo al miembro, sirven para mover o todo el miembro completo, no una parte puntual, sino todo el miembro, y además sirven para conectar miembros y tronco, como también para poner en movimiento el cuello, algunos también la cabeza, parte del tronco del animal, pero bueno, son músculos, grupos musculares diferentes. Ahora vamos a trabajar principalmente con los músculos propios, los músculos que van a ver que comienzan de un hueso del miembro torácico y termina en otro u otros, pueden involucrar a más de uno, pero siempre dentro del miembro torácico, no vienen de otro lado. Por ejemplo, vamos a ver músculos que van desde la escápula al húmero, del húmero al radio, del húmero, por ejemplo, cuando veamos los músculos del antebrazo, desde el húmero van a llegar algunos hasta la última falange, pero siempre van a involucrar estructuras, huesos y articulaciones propias del miembro. Esa es la diferencia más grande que hay entre los extrínsecos y los intrínsecos. Los intrínsecos son los propios, los que están involucrados en los movimientos de cada una de las articulaciones del miembro torácico. Entonces, vamos a estar viendo cuáles son los músculos que actúan a nivel del hombro, cuáles son los que actúan a nivel del codo, cuáles son los que actúan, bueno, esto dice radio ulnar, la verdad que en el caballo no hay mucho movimiento, prácticamente nulo entre el radio y la ulna, pero eso está sacado del libro de Koenig, donde hay algún tipo de movimiento particular en los carnívoros. ¿Sí? Los carnívoros sí tienen posibilidad de mover el radio en contra del cúbito, tienen un movimiento de rotación que les permite adaptar su aparato locomotor a la cacería, porque son animales predadores. El caballo es un herbívoro, está preparado para correr, para disparar del peligro, y no va a estar haciendo ningún tipo de movimiento a nivel del antebrazo.
Pero esto está sacado del libro y bueno, ya vamos a ver un poquito cuáles son No, los sí. músculos que están involucrados en el movimiento del radio y la ulna en los carnívoros. Son músculos que para estas especies son importantes. En el caballo directamente ni existen esos músculos. Esos músculos se van a llamar pronadores y supinadores. Son dos 1.000 movimientos. pesos cobran los de la visa. ¿Eh? ¿Qué pasó con la visa? Hay alguien que está quejándose por lo que cobra la visa. Bueno, esto es así. Ay, Dios. Bueno, y después vamos a ver los músculos que actúan a nivel de la mano y el dedo, incluyendo la región del dedo. ¿Mm? ¿Se escucha todo eso? ¿Quedó registrado? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar un poquito entonces con estos músculos que van a actuar en la articulación del hombro. Acá estaría la articulación del hombro, esta es una vista lateral y esto es una vista medial. Si ustedes se fijan, vamos a volver a la primera diapositiva, que es esta. En este tipo de animal, en este caballo puntualmente, se notan un montón de relieves musculares. Y eso sería la finalidad que uno debería tratar de alcanzar cuando estudia y cuando enseña anatomía, que después el chico, el alumno, el estudiante se pare enfrente de un animal y pueda reconocer las estructuras anatómicas, que esto lógicamente no se aprende de un día para el otro, necesitamos mucha práctica y necesitamos sobre todo tener muy claro la parte teórica y haber trabajado muchas horas también con el material anatómico para después, el día de mañana, ustedes pararse enfrente de un animal y poder identificar un montón de cosas que son realmente muy evidentes en la anatomía de determinados animales. Por ejemplo, en esta especie. Pero bueno, eso quedará para otra ocasión. Entonces, acá vamos a empezar a ver los músculos que actúan a nivel del hombro, que acá estaría la articulación del hombro. Nuevamente hay que remarcar cómo está ubicada la escápula. Esta es la inclinación de la escápula. Así va el húmero. La cabeza del animal, ¿dónde estaría? ¿A la izquierda de la pantalla o a la derecha de la pantalla? No sé si ustedes tienen un teléfono en la mano, tienen una computadora, pero de todas maneras creo que se A la entendió izquierda. a la izquierda, o sea que acá estaría la cabeza del animal. La dice chiquitita, bueno, lógicamente, pero está bien. Esa es la idea, que ustedes rápidamente se den cuenta para qué lado está la cabeza del animal, de acuerdo a la inclinación de los huesos. Esta es la oblicuidad que tiene, la dirección relativa que decimos, esa es la inclinación del hueso. Y acá está el húmero, que va al revés, está inclinado de manera diferente. Y es importante remarcar y tener siempre presente esa inclinación, cómo va el animal, lo mismo para qué lado se va a mover la articulación, en este caso el hombro. Por eso necesitamos rápidamente tratar de acordarnos cómo era esta articulación, que no la estamos viendo prácticamente porque está tapadísima por muchos músculos, pero cómo era esa articulación del hombro, cómo se clasificaba, qué tipo de movimientos puede hacer, porque uno ya de acuerdo a eso puede empezar a suponer qué grupos musculares van a actuar en el hombro. ¿Me explico cuál es la idea? Si yo, por ejemplo, me voy al codo del caballo, me voy acá al codo, que acá también está muy tapado, lo único que estamos viendo el codo es la punta del olecrano, ahí la tuberosíala craneana, pero el codo está acá. Acá está el codo del animal. Entonces, tomando como ejemplo el codo del caballo, que yo sé que es una articulación que funciona como una bisagra, que el nombre anatómico es gínglimo. ¿Qué movimientos puede hacer esta articulación del codo del animal? ¿Qué creen ustedes? Flexión y extensión. Bueno, si Y puede hacer leve, solamente esos dos movimientos,
que está bien. Es una articulación en bisagra que lo único que va a poder hacer el codo de un herbívoro, el caballo, es flexionar y extender. Si ya sabemos eso, uno puede anticiparse de que va a haber grupos musculares que sean flexores y extensores. ¿Me explico? No piensen en cosas raras, no piensen que va a haber músculos rotadores, músculos aductores, músculos supinadores, pronadores, porque el codo del caballo no puede hacer ese tipo de movimiento. Entonces, cuando veamos los músculos que actúan en el codo, vamos a ver que van a haber van a ver que hay dos grupos de músculos, los que flexionan y los que extienden, ni más ni menos. Lo mismo hay que pensarlo en cada una de las articulaciones. Por eso les digo, primero, antes de estudiar los músculos, los grupos musculares, cómo se llaman los músculos, cómo están ubicados, cómo van a actuar y demás, tenemos que tener claro cuáles son los movimientos posibles de cada articulación. Por eso que las articulaciones las estudiamos antes. Por eso es que estudiamos antes las articulaciones, para poder entender por qué existen determinados grupos musculares. Porque si no sería muy complejo, que yo les empiece a mencionar montones de músculos, pero todavía no tenemos idea de cómo funciona cada articulación. Por eso primero hay que saber y recordar, repasar cómo se clasifica cada una de las articulaciones. El hombro, ¿cómo se clasifica? Sinovial, simple, esferoidal. Sinovial, simple, esferoidal. Ahí está la clasificación completa, ¿sí? Completita. Es sinovial, como la mayoría de las articulaciones de los miembros, están diseñadas para moverse. Es simple, porque participan solamente dos huesos. Es esferoidal, la estamos clasificando desde el punto de vista geométrico, de acuerdo a la forma geométrica de los huesos que están participando, ahí que se están conectando. Como hay una esfera o una semiesfera, la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea, se clasifica de esa forma. Entonces, de acuerdo a esa clasificación, uno ya puede suponer que debe haber un montón de grupos musculares. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de movimientos hacen las articulaciones esferoidales? Flexión, extensión, aducción, abducción, rotación y circunducción. Bueno, entonces, ya podemos anticiparnos de que en el hombro van a haber montones de músculos que van a trabajar para que esa articulación se mueva de todas esas formas. Flexión, extensión, aducción, abducción, algo de rotación. Bueno, en los animales, a diferencia de lo que pasa en el humano, no hay mucha amplitud de movimiento en todos estos movimientos diferentes que acaban de mencionar. Simplemente hay un predominio muy marcado de lo que es la extensión y la flexión. Extensión y flexión van a ser los grupos musculares más importantes del hombro, más allá que algunos también se encargan de hacer algunos de los otros movimientos, como puede ser algo de rotación, algo de aducción, algo de abducción, pero los animales no tienen toda esa posibilidad tan amplia de mover el hombro como sí pasa en nuestro caso, en la anatomía del humano, del hombre. Pero lo importante es que traten de pensar la lógica de esto. Primero, clasificar la articulación. Primero, saber cómo van los huesos, clasificar la articulación, y de acuerdo a esa clasificación, uno ya puede estar teniendo una pequeña idea de cuáles son los grupos musculares que vamos a estar viendo. Vamos a ver que hay flexores, que hay extensores, que eso va a pasar en todas las articulaciones. Todas las articulaciones van a haber extensores y flexores, porque son los movimientos más básicos que hay en los miembros. O sea que esos músculos los vamos a ver en todas las articulaciones, y después en algunas vamos a ir agregándole algún músculo que se encargue de rotar, de abducir, de hacer algún tipo de movimiento diferente. Pero en el caballo
que lo usamos como modelo desde el punto de vista de la anatomía del aparato locomotor, la mayor cantidad de músculos están vinculados a la extensión y a la flexión de las distintas articulaciones. Bien, entonces, ¿queda duda con eso? Porque esa es la manera de ir integrando los conocimientos, porque si no queda, como les decía, y de ahí surgen estos proyectos de investigación pedagógica, queda como todo desconectado. Los huesos son los huesos, las articulaciones son las articulaciones, los músculos son... Pero en realidad están todos conectados, todos están participando de alguna manera con el aparato locomotor. Sin los huesos no hay posibilidad de articulaciones, sin articulaciones no tiene sentido que estén los músculos, y entonces todo está conectado. El aparato locomotor trabaja de manera integral. Lo único que nosotros hacemos desde el punto de vista anatómico es desarmar el cuerpo, desarmar para poder entenderlo, porque si no es muy difícil de entender la anatomía si uno no va separando sus partes. De ahí viene el término anatomía, es simplemente eso, es separar cortando, cortar, disecar, ir investigando cómo está organizado el cuerpo de los animales a través de la separación de sus partes, de tratar de comprender cómo está organizado. Entonces, acá estamos viendo dos imágenes, esquemas sacados de Kenny, donde estamos viendo la escápula, o alguna partecita de la escápula, no se ve todo, ahí está la espina, el cartílago, esto es una imagen medial, del lado medial, donde también hay músculos importantes, pero recuerden que vamos a ver todos músculos que comienzan y terminan dentro del miembro, es decir, que no vienen de otro lado. No vienen de ninguna otra región que no sea las que están formando parte de los miembros torácicos. Bueno, entonces, vamos a empezar a ver los músculos que actúan en el hombro. En el hombro ya sabemos que hay posibilidades de distintos tipos de movimientos, aunque hay un predominio bastante interesante o claro de lo que es la flexión y la extensión. La flexión y la extensión. Acá estamos viendo, y en los grupos acá musculares también están organizados de manera que hay algunos que son más superficiales y hay otros que están más tapados, que están tapados por otros músculos. Hay algunos que no se ven claramente porque están ocultos por algún músculo que está por encima, que está tapándolo. Por ejemplo, acá estamos viendo un músculo que es bastante superficial, y esto nosotros lo resolvemos en el pizarrón, cuando estamos en las clases, dando algunas pautas generales, pero ahora se hace más complicado estar escribiendo, no tenemos la posibilidad de escribir fácilmente, pero vamos a ir viendo un poquito entonces los músculos, que son flexores y extensores, que son los dos grupos musculares más importantes que hay en el hombro. Después le vamos a ir agregando alguna cosita más de algunos de los músculos que pueden llevar a cumplir otra función. Desde el punto de vista de lo que son los flexores del hombro, es decir, que van a permitir que el húmero, que está en esta posición, se mueva y se acerque de alguna manera. Piensen ustedes que acá está la articulación, acá en este lugar es donde se va a mover la cabeza del húmero, la cabeza del húmero se va a mover y el húmero se va a desplazar, pero siempre va a mantenerse fija la cabeza va a quedar conectada con la escápula y hay un desplazamiento sobre todo de las partes más distales del húmero. Entonces, vamos a ver que hay grupos que se van a encargar de flexionar el hombro, yo pongo la F acá. Dentro de ese grupo flexor aparece un músculo que es bastante superficial, que es un músculo relativamente grande, que lo voy a remarcar acá y después lo vamos a ver en alguna disección. Bueno, no pude seguir bien el límite, pero ese músculo que se llama deltoides, es uno de los flexores del hombro. Deltoides. El músculo deltoides es un músculo que está ubicado en la cara lateral, fíjense que se ve desde el costado, desde afuera, músculo grande, y que va desde la escápula al húmero. ¿A dónde va a insertarse? ¿A dónde se fija? Por eso de ahí viene su nombre.
a la tuberosidad deltoidea. Por lo menos tenés idea que va desde la escápula al húmero. De la escápula al húmero, tener una noción por lo menos de dónde hasta dónde va y saber a qué grupo pertenece. Por eso yo siempre les recomiendo que ustedes, utilizando como modelo esos cuadros que tienen en el libro, se confeccionen sus propios cuadros y pongan, bueno, músculos flexores del hombro, tal, tal y tal, músculos extensores del hombro, tal, tal y tal. ¿Cuáles son el nervio que controla a todos estos músculos? Van a ver que los nervios van a controlar grupos musculares de acuerdo a sus funciones. De acuerdo a sus funciones. Por ejemplo, ya vamos a terminar de ver esto, van a ver que el deltoides, que es un flexor, no es el único flexor del hombro. De la cara medial hay uno que le ayuda, en la cara medial hay un músculo que lo ayuda, que lo voy a tratar de seguir, no se ve a dónde se inserta puntualmente, pero va al húmero, también va al húmero, va desde la escápula al húmero. Ese músculo se llama redondo mayor, es decir, tenemos el deltoides, tenemos el redondo mayor, bueno, la M la puedo hacer bastante mal, y otro musculito que está abajo de estos, que no se alcanza a ver porque es un músculo más profundo, que es el redondo menor. Hay dos redondos que van al húmero también, a distintos lugares del húmero. Fíjense que acá estamos mencionando tres músculos que van desde la escápula al húmero. El deltoides, de lateral, el redondo menor, que también va a estar de lateral, nada más que está tapado, acá no se alcanza a ver porque es más profundo, ya lo vamos a ver en otras imágenes, está tapado por estos músculos en la cara lateral, y el redondo mayor, que está al lado medial. Todos trabajan con la misma intención. Son todos músculos sinergistas. ¿Qué quiere decir que son sinérgicos? ¿Qué quiere decir esa palabra? Que son sinérgicos entre ellos. Porque eso también puede ser pregunta de examen. Mencione un músculo que sea flexor del hombro y un músculo antagonista o un músculo sinergista. ¿Qué quiere decir que sea sinergista, que sea antagonista? Significa que hace la acción opuesta, sería. ¿Cuál? ¿Sinérgico o antagónico? Antagónico. Antagónico. Antagónico, bien. Si es antagonista, quiere decir que hace una función contraria. Es decir, si yo les hago una pregunta, menciona un músculo que flexiona el hombro. Entonces ustedes van a poder poner el deltoides, pueden poner el redondo mayor, el redondo menor. Bueno, pueden poner también este que está ahí abajo, que es un músculo que trabaja de manera media rara, porque a veces puede extender, a veces puede flexionar. Pero bueno, vamos a decir los clásicos músculos flexores del hombro, el deltoides, el redondo menor, el redondo mayor. Bueno, esos son todos sinérgicos. Quiere decir que todos tienen la misma función, se ayudan entre ellos. Esa es la definición de sinergista. Son como compañeros de trabajo, todos tiran para el mismo lado, todos trabajan en conjunto para llevar a cabo la misma función. Entonces, yo le digo, bueno, menciona un músculo que sea flexor del hombro, ustedes pueden poner cualquiera de estos que estamos mencionando ahora. Y les digo, bueno, menciona un músculo antagonista. Quiere decir que tienen que ahora mencionar un músculo que tenga una función contraria, es decir, que no sea flexor, que sea extensor. Esa es la diferencia entre antagonista y sinergista. Sinergista quiere decir que todos trabajan ayudándose uno al otro. Y antagonista quiere decir que llevan a cabo funciones opuestas, antagónicos. ¿Me explico cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Sí, sí. Ok, bueno. Entonces, estos son los principales flexores del hombro. Esos son los tres principales flexores del hombro
que es una función realmente muy importante desde el punto de vista de la locomoción, que el hombro se pueda flexionar, que esta articulación, ¿no es cierto?, se mueva, que el húmero se desplace como hacia arriba, hacia proximal, como acercándose a la escápula, siempre conectado, lógicamente, con la escápula. Entonces, esos son los tres principales flexores. Y estos músculos que tienen una función en común, los tres, van a estar controlados por un nervio, y esto está bueno que ya lo vayamos explicando ahora, más allá que no tenemos mucha idea qué son los nervios, de dónde vienen, cómo es la estructura de un nervio, porque queda medio descolgado, porque no hemos visto nada del sistema nervioso, pero todos los músculos están comandados, regulados, para que se puedan contraer, ¿no es cierto?, para que se puedan mover estos músculos, están controlados por nervios. ¿Cuál es el nervio que controla estos tres músculos que llevan a cabo la misma función? Ese nervio, que ustedes lo van a encontrar generalmente con la letra N, N significa nervio, ese nervio que controla a estos grupos, a este grupo muscular, es un nervio que lleva este nombre. Se llama de esa manera, se llama nervio axilar. El nervio axilar controla estos tres músculos. Por eso les digo que si ustedes después se ponen a revisar y estudiar un poquito del libro, van a ver que los nervios controlan grupos funcionales. Es muy raro que un solo nervio controle a un solo músculo. Hay algunas excepciones, pero en general los nervios controlan a varios músculos que llevan a cabo la misma función, o pueden tener alguna diferencia entre ellos. Por ejemplo, estos músculos que voy a remarcar acá, que el nombre ya no suena familiar por lo menos, porque tienen el mismo nombre que las fosas de la escápula, ¿sí? O muy parecida a la fosa también, supraespinosa, la infraespinosa, bueno, ese es el nombre que tiene la fosa. Bueno, esos dos músculos, supra e infraespinoso, están controlados también por el mismo nervio. Y estos dos músculos llevan a cabo también funciones sinérgicas, es decir, llevan a cabo la misma función. Bueno, por eso les digo que los nervios generalmente lo que hacen es eso, es regular y controlar el funcionamiento de grupos musculares, no de un solo músculo, Si no sería una cosa terriblemente compleja que haya tanta cantidad de nervios para controlar cada uno de los músculos que hay en los miembros, como también en otras regiones corporales. Por eso, cuando lleguemos a la parte de los nervios, ya vamos a ver que se encargan de controlar grupos musculares, que llevan a cabo las mismas funciones. Hay uno, a ver si lo puedo mostrar, a ver, me voy a adelantar muchísimo realmente, mucho. Creo que lo tengo en algún lado. No está en esta presentación, perdón. No está en esta presentación, la tengo en otra. Pero hay un nervio, que ya lo vamos a estar viendo, un nervio que es realmente muy importante. A ver si lo puedo encontrar rápido. No me quiero perder tampoco con la parte de los nervios, porque si no vamos a perder el foco de la clase. ¿Dónde está? No me acuerdo dónde lo puse. No sé si es este, no, la verdad que no me acuerdo. Pero hay uno de estos nervios. Sí. ¿Está bien de decir nervio axial? No, no está bien. Para nada. Axial es una cosa y axilar es otra. Fíjense que yo puse axilar. No lo encuentro. Bueno, después se los voy a pasar porque esto en realidad lo vamos a estar viendo, lo tenemos que ver sí o sí, porque es muy importante que tengan claro cuáles son los principales nervios. ¿Dónde lo tengo? Dios mío, músculo, nervio, no lo encuentro rápidamente. Bueno, no importa. Ya lo vamos a ver. Hay uno de esos nervios que ya vamos a estar estudiando, que es un nervio
realmente muy importante, un nervio fundamental para el funcionamiento del miembro torácico, que se llama nervio, se lo pongo acá, ya lo vamos a estar viendo, se llama nervio radial. Así se denomina, radial. Bueno, ese nervio, este es uno de los más importantes que hay, yo diría que el más importante que hay en el miembro torácico. ¿Por qué se le da tanta importancia a este nervio? Porque regula el funcionamiento de prácticamente todos los músculos extensores del miembro torácico. Es decir, menos los extensores del hombro. Desde el codo, desde acá, desde el codo inclusive, ¿no? Hasta el piso, todos los músculos extensores, los extensores del codo, los extensores de la mano, digamos del carpo, los extensores de los dedos, todos están regulados por este nervio. Después, cuando encuentre la presentación, les voy a mostrar un caso clínico, un caso real, un caso clínico real, donde hay una parálisis de ese nervio. Que ahora casualmente tenemos también un caso de un potrillo, que después les voy a pasar también algunas imágenes, y van a ver cómo pisa ese animal. Y decir, ¿por qué pisa así? Porque no puede extender prácticamente nada. El miembro no lo puede extender salvo el hombro. El hombro sí, porque está controlado por otro nervio distinto, que controla a los extensores del hombro. Pero el radial es un nervio que controla toda la masa esta que está acá atrás del codo, todos los músculos que están adelante del antebrazo, en la parte que viene del antebrazo. Entonces, cuando hay una parálisis de ese nervio, el animal es incapaz de extender prácticamente todo el miembro torácico, entonces lo lleva como arrastrando el miembro. A lo mejor ustedes han visto algún caso de eso, o a lo mejor han visto las consecuencias que puede llevar una parálisis de ese nervio, que es que, sobre todo en el caso de los carnívoros, cosa que no se puede hacer en el caballo por el momento, es la amputación. Le amputan el miembro. ¿Saben lo que es amputarle un miembro? ¿Qué es? Sí. Y no es sacárselo Se lo todo. sacan directamente. Bueno, cuando ocurre esa parálisis del nervio radial y que el animal es incapaz de mover, de extender prácticamente todo el miembro torácico, ese miembro que está ahí es un miembro paralizado en su totalidad prácticamente. Entonces, es una molestia prácticamente para el animal tener eso ahí colgando, porque el animal inclusive después se empieza a masticar, estoy hablando de los carnívoros, cosa que en los herbívoros amputar un miembro es muy complejo, sobre todo en la parte proximal, en la parte distal por ahí se puede llegar a intentar. Pero un perro, un gato, se adapta a poder andar o buscan por internet amputación en miembro torácico de un perro. El perro anda en tres patas, o los tres miembros, igual que un gato. Se adapta fácilmente, puede andar, puede saltar, puede correr, más allá con ciertas dificultades, ¿no? Pero, ¿por qué se hace eso? Porque el animal no se recupera de la lesión, de la parálisis, entonces tiene ese miembro ahí colgando, el miembro torácico, que no lo puede mover, inclusive el animal se lo mutila, quiere decir que se lo mastica en muchos casos, porque puede tener una sensación media rara, entonces se empieza a lamer, se lastima, se mastica, bueno, entonces se amputa, se lo cortan generalmente a nivel de la articulación del hombro y chao, se saca todo el miembro. Y el animal se acostumbra a andar con una mano y dos miembros pélvicos sin problema. Ahora, eso no se puede generalmente hacer en un caballo, no se puede hacer, en un caballo no se para nunca más si hacemos eso. Queda tirado, postrado en el piso y no se levanta más. Bueno, eso ya lo vamos a ver, cuáles son los nervios que se encargan de controlar los músculos del miembro torácico. Este es uno de los más importantes. Yo diría que es el nervio más importante del miembro torácico porque él controla todos los músculos extensores desde el codo para abajo. El hombro no, el hombro se puede extender igual por más que haya un problema en el nervio radial. ¿Sí? Bueno,
Me fui un poquito de tema porque estábamos hablando de cómo los nervios se encargan de controlar grupos musculares. Porque muchas veces ustedes se hacen lío anotando todos los músculos y anotando el nervio que va a cada uno de los músculos. Entonces les queda mucha información. Esto se puede resumir por grupo. Los músculos extensores del hombro son tal y va tal nervio. Los flexores del hombro son tal y tal músculo y va tal nervio. Los extensores de del codo, bueno, ya sabemos que va al radial. Los extensores de la mano va al radial. Los extensores de los dedos va al radial. Y los flexores, vamos a ir viendo también algunas cuestiones, pero siempre traten de agruparlo por funciones, porque es más simple. No dan hacerse un listado eterno de músculo, un listado eterno de nervios, porque eso lo van a memorizar y no les va a servir después del punto de vista de la práctica, de recordarlo un poquito más a largo plazo. Esa es la idea, ¿no? Más allá que se nos olvidan un montón de cosas y es lógico. Bueno, entonces estuvimos hablando de los flexores. Traten de recordar desde qué hueso a qué hueso va, algunos nombres, siempre lo digo, o muchos nombres, de los músculos, de las estructuras anatómicas, me permiten entender, o me permiten, o me dan algún dato, o de la forma, o de la ubicación, o de la cantidad de cabezas que tiene, o sea, de orígenes, o de dónde se inserta. Por ejemplo, lo estamos viendo acá. El primer músculo que yo les mencioné, flexor, deltoides. Y bueno, ¿qué me está indicando ese nombre? ¿Qué es lo que me está indicando? Me está indicando a dónde se inserta. Ahí, en la tuberosidad del húmero. Bueno, se llama así esa tuberosidad, deltoidea. Y así van a ir apareciendo nombres de los músculos que hay que tratar de relacionarlo el nombre con algo vinculado a su tamaño, a su función, a su ubicación, a la región donde está, a la inserción, a la cantidad de orígenes que tiene, que esto ya lo hemos debatido. Por ejemplo, el tríceps. ¿Por qué se llama tríceps? Lo mismo pasa con el bíceps. ¿Por qué se llama bíceps? Y porque tiene dos cabezas. ¿Y qué quiere decir que tenga dos cabezas? Tiene dos lugares de origen. Y eso en realidad, ya lo dijimos antes, es una mentira, porque en los animales, lamentablemente, no es un verdadero bíceps. Es un bíceps que no tiene dos cabezas como pasa en el humano. Pero bueno, son algunas excepciones. Siempre hay algunas excepciones. Entonces, esa es la idea, que ustedes, a medida que vayan incorporando términos nuevos, traten de ir vinculándolo, porque hay muchas cosas, hay muchos músculos, pero traten de ir vinculándolo de por qué se llaman así. Si es por la cantidad de cabezas, si es por la ubicación donde está, dónde se inserta. Y eso nos va a ayudar a mantenerlo en nuestra memoria. Porque si no, simplemente memorizarlo por memorizarlo, y eso, la verdad que dura muy poquito, porque no lo estamos relacionando con nada. Bien, entonces, flexores del hombro. Van desde la escápula al húmero, tenemos el deltoides, este músculo, por debajo del deltoides y de otro músculo más, que es el infraespinoso, que ahí está, que es esto, ya lo vamos a ver un poquito más en detalle, ese músculo. Está el redondo menor, no lo alcanzamos a ver, que también es flexor, y acá tenemos el redondo mayor, que es otro de los flexores. Son dos redondos, uno mayor, acá están todos, en estos nombres, algunos tienen nombre en latín, pero no hace falta saber eso. Pero redondo mayor y redondo menor, ahí se ve un pedacito del redondo menor, ¿ven? Ahí está, minor, eso significa redondo menor. Son los tres flexores del hombro, más importantes. El deltoide, redondo mayor y redondo menor, y los tres van a ser sinergistas y los tres van a estar controlados por el mismo nervio, el nervio axilar. ¿Sí? Axilar, no axial, porque axial significa otra cosa. Axial tiene que ver con el esqueleto axial, o que está más cerca del plano medio. Esto tiene que ver con la región donde está. Axilar porque está vinculado con la axila. Como también vamos a encontrar algunas otras estructuras que tienen el mismo nombre. Ya vamos a ver que hay una arteria axilar, que es un vaso sanguíneo, una vena axilar, que también es otro vaso sanguíneo, nada más que diferente, pero el término axilar indica la ubicación. No es axial, que es
una confusión muy frecuente. Lo vemos en los exámenes que